soy mal dibujante, pero solo pretendo ubicarlos para que en los mapas, en sus casas, ustedes puedan darle seguimiento a esto. Aquí está el mar Mediterráneo y este es el que baña las costas de Israel. Y esto era más o menos Israel. Y de nuestro estudio del domingo recordarán que el reino unificado, que consistía la gloria, la época de oro de la nación hebrea, 12 tribus, siendo parte de un solo gobierno, quedó partido en dos pedazos. El golpe de estado que propinó Jeroboam dejó lo que se reconocerá desde ahora en nuestros estudios como el reino del norte, con Jeroboam como rey. Y en el reino del sur dejó a Roboam como rey de dos tribus apenas. Durante, no sé si este y el siguiente estudio, vamos a olvidarnos por un momento del reino del sur y de Roboam. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la escena la va a ocupar Jeroboam, aunque debo recalcar, el error dejó dividido en dos partes el reino, hablando de forma o diciendo dejó partido políticamente en dos el reino, pero espiritualmente lo dejó partido en pedazos. Y ahora van a ustedes a saber por qué. Les expliqué el domingo que este señor Jeroboam era el jefe de proyectos mientras duró el gobierno de Salomón. Ahora, él es el nuevo rey. Él está guiando no a toda la nación hebrea, pero sí a la mayor parte. Y él cree que debe hacer algunos cambios. Pienso que es algo parecido a lo que encontramos en algunas empresas cuando estos venden sus negocios. Hay rótulos que dicen nueva administración. Supongo que intentan decir que las cosas que se estaban haciendo mal ahora han sido mejoradas y que en esta nueva administración las cosas van a marchar por mejor vía. Pues bien, Jeroboam también decidió hacer algunos cambios. Decidió hacer cambios en cuanto a la política exterior, decidió hacer algunos cambios en cuanto a la religión, decidió hacer algunos cambios en cuanto a la economía. Y sé que ustedes dirán, pues todo eso parece muy atinado. Parece atinado siempre y cuando no se cometan los horrores que ustedes esta noche verán en la historia Jeroboam cometió. Es que se le ocurrió hacer cambios, hizo cambios en cuanto a los detalles del ritual, hizo cambios en cuanto a los sacerdotes, hizo cambio en cuanto a los calendarios religiosos e hizo cambios en cuanto a la religión en términos generales. Yo diría, mire Jeroboam, usted tiene derecho de hacer todos los cambios que usted quiera en cuanto a la administración del reino. Y ya que sabemos que es un constructor muy reconocido y con un don de liderazgo único, pues estamos con la expectativa y deseosos de ver su nuevo gobierno. Pero usted está sobrepasando la frontera de la prudencia porque está haciendo cambios en cuanto a la religión. Y tenga cuidado, porque eso
es parte de los horrores de Salomón y de sus excesos. Sin embargo, en este punto, si yo hubiese dicho eso a Jeroboam, creo que él me habría respondido: mire, Salomón, que era contemporáneo a él, vivió en sus excesos durante mucho tiempo y siempre le fue bien desde donde él creía. Así es que ahora que yo soy el rey, ¿por qué no voy a vivir con algunos excesos? Y lo dijimos el domingo y ahora lo vamos a repetir. Nunca olvide que vivir en excesos se paga caro. Dije el domingo y lo recalco: excesos en cuanto a pecados sexuales, excesos en cuanto a deshonestidades en la forma en que hacemos negocios, excesos en cuanto a vicios, se pagará muy caro. Y aunque parecía a sus ojos que Salomón la estaba pasando muy bien, la vida le cobró muy caro sus excesos. Pero claro, ahora Jeroboam en el trono, él cree que puede hacer las cosas como él quiera. Y que para eso es rey, para vivir como él quiera. Yo diría en este momento a Salomón: mire, increíble que sus excesos también los va a pagar su hijo. Y no solo su hijo, sino también toda la nación. Y yo quisiera decir eso en la historia a Salomón para exhortarle de esta forma: usted tiene derecho, al fin de cuentas, a arruinar su vida si eso es lo que quiere. Es su vida. Como le diría a cualquier adulto o joven esta noche, es su vida, puede vivirla a su antojo. Mi deber como predicador es solo advertirle que cualquier exceso en que usted quiera vivir, la Biblia dice que lo vamos a pagar muy, pero muy caro. El problema es que sus excesos y los míos lo van a pagar nuestros hijos, en primer lugar. Y todas aquellas personas sobre quienes nosotros ejercemos influencia. Así es que, dicho de otra forma, papás, mamás, líderes de la iglesia, cualesquiera que tienen personas a quienes ustedes ejercen influencia, que Dios les ha dado el privilegio. Entienda esto, por favor. Sus errores y los míos van a influenciar para que otros los repitan. Y si usted y yo somos el culpable, nos convertimos en cómplices. Y no solo tenemos que pagar los nuestros, sino que también los de ellos. Usted y yo deberíamos tener mucho cuidado en este momento de nuestra historia, porque Jeroboam estaba siguiendo el ejemplo de Salomón. Claro, lo superó en cuanto a maldad, ya lo verán. Pero nomás estaba creyendo: si Salomón vive con una u otra mujer, pues ¿por qué yo no? Si él es injusto en su pago a los empleados, ¿por qué yo no? Si él cree que puede jugar con la religión, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Y hoy hombres y mujeres decimos lo mismo. Vemos en otros y sabemos que el ejemplo único que deberíamos seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, para los que ejercemos influencia, las personas también toman ejemplo nuestro. Así es que si usted hoy está diciendo: mis papás, mis líderes, mis jefes hacen lo que quieren. Mire, yo conozco esto o lo otro, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Va a pagar sus excesos, gravemente. Pero aquella persona que ejerció influencia sobre usted, también lo pagará. De ahí que los que tenemos el privilegio deberíamos escarmentar con esta historia y tener mucho cuidado en nuestras decisiones. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado
Cuidado con el poder. Vayan en sus Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 12. Y cuando lo encuentran, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Nuestro estudio de hoy, cuidado con el poder. ¿Listas sus Biblias? Vamos hasta el versículo 25, que es donde nos quedamos el domingo. Capítulo 12, versículo 25, dice así: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Esto no tiene nada de extraño, él era un ingeniero civil. Es de esperar que esté remodelando algunas ciudades en su nuevo gobierno. Verso 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el corazón del pueblo a la casa de David. Vayan hasta el verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y que crezcamos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Hasta donde yo he leído en este momento, no encuentro ningún registro aún que Jeroboam haya consultado con alguien para hacer todos estos cambios. Y ya con eso es suficiente para decir, es muy necio. Lo que es peor, ni siquiera tomó un tiempo para doblar sus rodillas y consultar a Dios. Recalco, lo que es peor. Encuentro en este pasaje que sí le preguntaba a su propio corazón. Cuando menos 2 veces he leído, y por eso les dije que leyéramos esos 2 versos, que él todos estos cambios los hizo obedeciendo su corazón. Y el último que leímos dice que él había inventado estos cambios de su propio corazón. Le pregunto, oiga Jeroboam, ¿usted nunca leyó que el órgano más engañoso que tenemos en el cuerpo es el corazón? ¿Cómo es posible que usted esté confiando en su corazón? ¿Es que no leyó que en multitud de consejeros hay seguridad? ¿No leyó que para eso son los consejos, los grupos colegiados, para pedir una opinión? A todo esto él habría respondido que ahora él era el rey y él iba a hacer los cambios que considerara pertinentes. Y tampoco se extrañen que él pasara inventando o ingeniándose cosas. Les expliqué ya que era un ingeniero civil. El vocablo ingeniero viene del hebreo que se traduce como máquina ingeniosa. De ahí que el título de ingeniería venga con la idea de hombres o mujeres que deben ingeniar procesos, deben ingeniar sistemas, y el trabajo de ellos es eso: ingeniar cosas, pasar inventando procesos. Y por eso es que se la vivía inventando o imaginándose e ingeniando tantos cambios. Ahora, cuando usted busca la razón del por qué hizo estos 4 cambios, no hablo a la construcción, hablo a los cambios espirituales o religiosos, si prefiere así decirlo. Uno descubre rápidamente que no había un corazón genuino, sino que había mezquindad, había miedo, inseguridad,
falta de fe, una serie de antivalores. Se los voy a explicar y regreso al mapa. Vean por qué él decide, cuando dice aquí cambio de religión, mejor voy a poner cambio geográfico, para que sea mucho más claro. Ahora se los explico en el mal mapa que he dibujado. Jerusalén estaba al sur, en la tribu de Judá. Y aquí se le llamaba la ciudad de David o la Tierra Santa. Pero no se le llamaba Tierra Santa porque esa era la ciudad que David había edificado. Se le llamaba la Tierra Santa porque David llevó ahí el arca del pacto, el artefacto más sagrado para la religión hebrea. Allí construyó Salomón el templo, la casa para Dios. Dicho de otra forma, allí construyó el edificio el hijo de David, en donde colocaron el arca del pacto. Y como ustedes recordarán, los que estudiaron conmigo este capítulo o los dos anteriores, que cuando terminó Salomón la construcción, una nube se posó y la gloria de Jehová cayó sobre la nación. Eso era el punto de partida para llamarle a este sitio Tierra Santa, porque Dios tiene allí su casa de habitación. En forma retórica, desde luego. Sabemos que los cielos y la tierra no pueden contener la gloria de Dios, menos un punto geográfico en el planeta. Pero era una forma de simbolizarlo o de representarlo. La tradición, la norma decía que todo judío, no importa si está viviendo al límite del norte o al límite del sur, todo judío debía viajar 3 veces al año hasta la Tierra Santa y ofrecer ahí sacrificios a Dios. Eso era parte de su liturgia, era parte de su fe, era parte de su religión, llámele como usted quiera. No importa de cuál de las 12 tribus. Y hoy menos importa si es del reino del norte o del reino del sur. La norma es, todos lo sabían, todos lo hacían de forma devota. 3 veces al año venían a Tierra Santa y por eso se conocen los peregrinajes. Son desde ese entonces hacia la ciudad de David para adorar en ese sitio. Esto es lo que pasa. La ciudad de Jerusalén ahora era potestad de Roboam, el rey del sur. Y 10 tribus, que eran la mayoría de la nación hebrea, tenían que cruzar la frontera del reino del norte 3 veces al año. De ahí es que el corazón de Jeroboam comete una de las más grandes aberraciones en la historia religiosa de la nación hebrea. Dice Jeroboam: si yo no hago algo para que el pueblo siga yendo 3 veces hasta Jerusalén, Roboam, mi adversario, el hijo de Salomón, aprovechará esta coyuntura, montará una campaña proselitista y tratará de reconquistar el corazón del pueblo para que se vuelvan a su trono, a su reinado y no hacia el mío. Tengo miedo que cada uno de esos peregrinajes desestabilice mi gobierno y que mi trono corra riesgo. Así es que él inventó lo siguiente. Antes de llegar a Judá, por aquí estaba la tribu de Dan. Así, Dan. Y fue ahí donde él decidió remodelar las ciudades, volverlas más modernas, atractivas arquitectónicamente hablando. Y además de eso, escuche esto,
se le ocurrió, se las ingenió o inventó, ocupen el término que quieran, es parte de lo mismo, construir un templo aquí. De modo que cuando los peregrinajes vinieran, que era la costumbre de todo hebreo, no tuvieran que llegar hasta Jerusalén, sino que pudieran quedarse aquí en este templo y ahí llevar a cabo su liturgia, sus servicios religiosos, pero con muchos mayores atractivos. No tienen que gastar mucho en ir hasta Jerusalén. Esto está algo así como en medio de toda la nación. Los peregrinajes costarán menos dinero, serán más seguros, no tienen que pasar ningún punto limítrofe de los dos reinos en guerra. Y a eso súmenle, estas ciudades son mucho más hermosas que la ciudad de Jerusalén. Entonces la gente va a quedarse aquí. Y cualquier estratega diría, oiga, usted está haciendo cambios significativos y muy buenos, pero no le bastó la blasfemia. ¿Por qué dice blasfemia? Porque ¿quién fue el que decidió habitar en este lugar? Fue nuestro Dios. El único que podía hacer un cambio de semejante envergadura era nuestro Dios. Y Jeroboam no le está preguntando nada a Dios. Él está haciendo esas cosas. Eso no era ya bastante grave para él, sino que hace un segundo cambio. Les dije, el cambio geográfico fue el primero. Luego hace un cambio en el ritual. Esto es todavía más grave. Los que se preguntan, ¿de qué ritual habla? De llegar al templo, al lugar santo, llevar un animal que en forma simbólica sea sustituto de mis pecados, que sea sacrificado a Dios en el lugar santísimo. Él cambió todo eso y en lugar de hacer al menos una absurda réplica, porque cualquiera que quiera hacer una réplica de un lugar sagrado sin la bendición de Dios, no solo ni siquiera es caricatura, es una aberración. Pero la lógica le hubiera dicho, mire, usted sin duda dirigió la construcción del templo, ¿por qué no hace una réplica para que sea más fácil para esta gente adaptarse a los cambios? No, él no solo no hizo una réplica. ¿Saben lo que construyó en este templo? Hizo una réplica de los dioses egipcios y colocó 2 grandes becerros de oro. Usted estará a punto de preguntarme, pero ¿y por qué hace eso? Porque los becerros de oro eran la religión oficial de Egipto, el imperio para ese entonces. Pero asumamos a eso que además de ser la religión oficial, era la más popular en todas las naciones vecinas. Habían muchas religiones, muchos dioses, pero el más popular. ¿Por qué? Porque incluía orgías. Era una depravación sexual horrenda. Ustedes lo van a recordar porque lo han visto en televisión. Moisés sube a recibir las tablas de la ley y cuando regresa, ustedes recuerdan qué es lo que había allá abajo. Orgías, una depravación sexual horrenda en honor a los becerros de oro. Dijo Jeroboam en su corazón, estos van a quedar seducidos por una ciudad bella, por un templo grande con 2 becerros de oro que incluye todo tipo de desorden sexual y que les tolera cualquier tipo de pecado. Siguió haciendo cambios. Si esto no es ya toda una herejía, hizo un cambio en la casta sacerdotal. ¿Qué estaba pasando? Los levitas, que eran los encargados del sacerdocio,
los que trabajaban en el templo, los que venían por linaje en el trabajo espiritual, no estaban aplaudiendo a Jeroboam, al menos no al principio. Ellos dijeron, ¿por qué vamos a consentir esto? No tenemos por qué largarnos de la Tierra Santa, eso está mal. Pero él no estaba dispuesto a discutir con nadie, él estaba encaprichado en hacer su antojo. Así es que decidió formar una nueva casta sacerdotal. Como era el rey, tenía el dinero, podía pagar a los pastores. Fundó su propio gremio de pastores. Los entrenó, los calificó y les dijo, de aquí en adelante ustedes son los sacerdotes y los levitas me importan un comino. De hecho, ustedes van a ganar mejor que ellos porque a ustedes les voy a pagar yo. Y así montó una nueva casta de sacerdotes. Y sorpréndanse, él mismo se constituyó un sacerdote, el sumo sacerdote. Ya esto ya es suficiente herejía, pero para cerrar con broche de oro, el cuarto cambio, el calendario religioso. Había fechas específicas que Dios había ordenado para celebrar estas fiestas solemnes, como por ejemplo la Pascua, cuando el ángel de la muerte había pasado por Egipto. Puedo equivocar la fecha, pero era algo así como el 14 del mes de Nisan o Aviv. No importa, solo digo que Dios ya había asignado las fechas. Ahora, este señor dice, vamos a cambiar todo el calendario religioso. Bueno, atentos a lo siguiente, sumen los detalles. Si a usted le cambian la posición geográfica en donde usted estudia la Biblia y en donde usted desarrolla su fe, si a usted le cambian la liturgia me refiero a entrar, cantar de forma reverente, leer la Biblia, estudiarla. Si cambian eso, ¿por qué puede alguien cambiarlo? Por lo que quiera. Pueden pasar en un espectáculo, pueden en lugar de un estudio bíblico, charlas motivacionales, entretenerles con chistes, pueden hacer cada cosa. Pero en fin, si a usted le cambian la liturgia, si a usted le cambian la forma de ver el liderazgo espiritual, y si a usted le cambian el calendario espiritual que usted está acostumbrado, en resumen, ¿qué le han cambiado? Le cambiaron toda la fe. Usted es cualquier cosa menos parte de la fe de la nación hebrea. La consecuencia de esto es que el reino empezó a partirse en pedazos. La idolatría, la inmoralidad, la corrupción y la injusticia. Salomón había dejado fisuras, con estos eran grietas enormes. Tanto que, como para decirles lo más grave, los estudiosos están casi en común acuerdo que la tribu de Dan ha sido borrada de la profecía bíblica por haber sido la puerta de entrada a la idolatría en forma abierta. ¿Qué es eso? Les explico. En el Apocalipsis hay una profecía en la que dice que en los últimos tiempos se levantarán 12,000 hombres de cada una de las tribus, que sumados son 144,000. Que estos tendrán el sello del Dios Altísimo en sus vidas y serán hombres con una unción especial y con propósitos específicos en la época de la tribulación. Esto es una profecía de bendición, de restauración, de decirle a la nación hebrea, aunque ustedes perdieron todo el linaje por su rebelión, por su pecado, en los últimos días la misericordia de Dios les reunirá y habrá 12,000 de cada tribu y otras cosas más.
entre esas 12 tribus del Apocalipsis, Dan ya no aparece. Fue excluido. Y hay otra profecía donde dice que el anticristo también vendrá de aquí, de la tribu de Dan. Dicho de otra forma, ustedes no solo son la puerta de entrada para la maldición de toda la nación, también serán el origen del anticristo mismo, todo lo que se opone a Dios. Esto es una oposición abierta a Dios. Deben entender esto. El alcoholismo es un grave pecado con consecuencias graves, pero no necesariamente se opone a Dios. Las adicciones no necesariamente se oponen a Dios, pero una religión falsa es una oposición directa a todo lo que significa Dios. Esto es una blasfemia en un grado enorme. Y esto es lo que Jeroboam estuvo haciendo. Debo hacerle un paréntesis a la historia, porque ahora debemos aplicar esto a nuestra historia. Y debemos decir, en cuanto al cambio geográfico, en ningún momento ocuparé esto para decirles que esta posición geográfica es Tierra Santa. Por supuesto que no. Sin embargo, usted y yo debemos reflexionar que Dios tuvo algún propósito para traernos a esta congregación, darnos salvación, darnos crecimiento espiritual y que nuestras familias recibieran bendición a través de esta congregación. De pronto, inventamos en nuestro corazón, nos la ingeniamos porque es más barato, porque ir a otro sitio no significa tomar tantos buses, porque es más corto el viaje, porque es más cerca y porque es lo mismo. Le animo a que se asegure de que es lo mismo, en primer lugar. En segundo lugar, le animo a que usted se asegure de que esa es voluntad de Dios para su vida. No vaya a estarle arruinando usted la vida, no solo a usted mismo, sino a los suyos. Usted debería asegurarse en oración y no hacer lo que hizo Jeroboam, los ingenios de su propio corazón, sino en oración preguntar, Señor, ¿esto es lo que usted quiere para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo? O de pronto le está vislumbrando que el edificio es más bonito, más atractivo, arquitectónicamente mejor decorado, o usted gasta menos dinero, o qué sé yo, cada cosa. Asegúrese de que su cambio geográfico tenga fundación bíblica. Asegúrese que Dios está en su decisión. De lo contrario, el riesgo es muy alto. En cuanto al cambio del ritual, estoy refiriéndome o recordándoles, cambiaron los símbolos, pusieron los becerros de oro. Las iglesias hoy día, las religiones, en su afán proselitista, en su afán de ganar adeptos, en su afán de que sus cultos se llenen, están dispuestos a hacer casi cualquier cosa. Y cambian la liturgia que la Biblia enseña casi por cualquier cosa. Hablo de que lo que la Biblia enseña en cuanto a la liturgia es la adoración a Dios a través de una alabanza reverente y ordenada. Ustedes encuentran eso en la Biblia. La liturgia incluye un tiempo de oración reverente y ordenado. Eso es lo que Jesús hacía
con sus discípulos. Y lo que la liturgia incluye es el estudio de la Biblia, de la palabra, en forma reverente y ordenada. No hay otra liturgia. Todo lo que se sale de ese contexto es cambiar el ritual. No digo que de vez en cuando hacer alguna actividad esté equivocada, una actividad lejana a la liturgia bíblica. Lo que sí digo que está muy mal es cuando la liturgia es sustituida o la liturgia bíblica es sustituida por espectáculos, por entretenimiento, por charlas motivacionales, por gritos o por lo que se le antoja o se le inventa a cada quien. Hay que poner una infraestructura atractiva, hay que apagar luces, hay que sacar humo, hay que hacer espectáculo, hay que entretener a los incautos o ignorantes. Porque la Biblia no habla de nada de eso. La Biblia dice que eso no debe ser cambiado. Y estoy de acuerdo. La sensatez está de acuerdo a que de vez en cuando hay que renovarse administrativamente, hay que renovarse en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, pero nadie debe renovar la filosofía del Evangelio. Esta es la misma desde antes, ahora y por la eternidad. La Biblia es perfecta, no necesita renovación. Son esas doctrinas equivocadas los que están renovando e inventando de sus propios corazones cada cosa. Y de pronto ya aplauden el divorcio, de pronto aplauden el homosexualismo, de pronto aplauden asesinar bebés, de pronto aplauden que las mujeres sean infieles y en total libertad a su esposo, de pronto aplauden que lo que quieran. Y se las ingenian de su propio corazón para justificarlo bíblicamente. Cuidado, la Biblia no está renovándose en nada. La Biblia enseña exactamente lo mismo desde la época de Moisés hasta nuestros días. Y si usted lo que está buscando es una organización que aplauda su error, ese es su asunto. Pero ahora está advertido. Esto lo lleva por una ruta hacia el infierno. Tercero, el cambio de la casta sacerdotal. Sabemos que ya no hay más sacerdotes. Sabemos que ahora lo que hay son líderes espirituales y usted puede llamarles sacerdotes, pastores o como usted lo prefiera. Con tantas religiones y tantas iglesias, sé que ustedes me dirán, ay, pero ¿y cómo yo estoy seguro que el líder religioso que suelo escuchar está guiándome por un camino bíblico? Y esta vez no les invito a cuestionar a otros, les invito, empiecen cuestionándome a mí mismo. Por supuesto que hacia eso apunto. Les invitaría que cuando hay muchas cosas que usted puede medir, pero les animaría que al menos 4 cosas que usted no puede olvidar respecto a sus líderes espirituales. La primera, lo que enseñan, ¿se apega al texto bíblico? Dicho de otra forma, cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿viene a estudiar la Biblia? Si la respuesta es no, porque el predicador cuenta sus experiencias, sus vivencias, alguna charla obtenida de cualquier índole, cualquier libro, si lo que hace es entretenerles, soy el primero en recomendarles, no vuelvan nunca. Porque los púlpitos están diseñados, bíblicamente hablando, para estudiar la Biblia. Entonces usted debe medir eso. Usted debe responderse, mire, fui hoy, escuché un estudio bíblico, al salir le preguntó a alguien, ¿y qué aprendió de la Biblia? ¿Qué estudió? Pensándolo bien, nada.
¿Fue porque usted no estuvo atento o porque el predicador no enseñó nada de la Biblia? Si no enseña nada de la Biblia, y usted puede hacer una especie de evaluación de los líderes a los que escucha. Si lo que hacen es tomar un texto aislado o fuera de su contexto para inventarse cada cosa, o siguen un estudio sistemático de la Escritura, que eso es lo que usted y yo necesitamos. Segundo, si ese líder religioso se esfuerza, si al menos tiene pizcas de que lucha por vivir lo que el texto bíblico enseña. Pero si usted llega a la conclusión de que ese predicador, empezando por mí, vive a sus anchas, a su antojo, como le da la gana, desobedeciendo a Dios en total indiferencia, y desde el púlpito predica algo que no vive en lo absoluto, usted no debe volver nunca. Usted debe ser vigilante de eso. Tercero, la religión de la congregación a la que usted asiste ya está inventada. Si la están reinventando, no asista más. ¿De qué habla hoy, predicador? El día que esta iglesia cambie y cambie las 3 cosas más importantes que se deben hacer en estos 90 minutos, por favor no vuelva. ¿De qué hablo? Los 30 minutos de alabar al Señor de forma reverente, el tiempo de oración y los 30 o 40 minutos de estudiar la Biblia de forma reverente. Cuando eso se cambie por cualquier cosa, están reinventando la liturgia. Y Jesús no reinventó la liturgia. Ni les dijo a los discípulos, miren, cambien todo esto por un espectáculo. Les dijo que debían ir y predicar el evangelio. Tan simple como eso. Finalmente, ustedes deben tener cuidado cuando el líder religioso se agencia títulos estrafalarios como el ungido de Dios, el llamado de Dios o cosas parecidas. Eso apunta muy mal. Hoy día, lo mucho que un predicador debería ocupar es pastor, en el sentido de que pastor es un título de servicio y de humildad, no de posición, sino de servir a otros. Eso en cuanto a la casta de sacerdotes. El calendario religioso, si usted cambia las 3 cosas que están al principio, usted cambia la 4ª y usted se encontrará siguiendo cualquier cosa menos a nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo debemos tener cuidado de eso. Creo que puedo ilustrarlo contándoles sobre Antonio. Ese joven que sufría mucho por la burla que sus amigos y familiares hacían, porque su pueblo era de músicos, era talento nato en todos ellos, pero él no. Y por más que se esforzaba, y siempre se burlaban diciéndole, lo único en lo que usted es bueno es en tallar la madera. Pero eso no era un piropo, era un insulto. Por más que se esforzó, hasta que llegó el tiempo que supo que a su pueblo había llegado una compañía muy grande que fabricaba instrumentos de música, especialmente los de cuerdas, que desde luego llevan madera. Así que se le ocurrió ir a pedir trabajo, porque como músico no le iban a pagar nunca. Y quizás mientras fabricaba instrumentos, aprendía a tocar. Su biografía dice que cada instrumento que hacía se esforzaba por cada día hacerlo mejor. Y se especializó sobre todo con los violines, tanto que a su muerte se dice que había fabricado 1500 de ellos, y que lo curioso es que siempre ponía y tallaba adentro
su nombre. Hoy día, bueno, no hoy día, mejor refiero la fecha exacta, para el 2006, se dice que fue subastado uno de los pocos que han sido encontrados, porque son buscados por todo el planeta. Y saben, fue subastado en $2.344.000. Y para aquellos que se están preguntando el nombre, es Antonio Stradivarius. Nunca fue músico, aunque quizás algunos de ustedes creyeron que fue un famoso violinista. No fue violinista, él fabricó violines. Otro se subastó en el 2003 o 2005 y creo que alcanzó la cifra de 1.900.000. Increíble, ¿no? Él quería ser músico cuando Dios le había dado el talento para fabricar instrumentos de música. ¿Por qué cierro el estudio con esto? Porque temo que Jeroboam estaba como estuvo al principio Stradivarius, queriendo hacer algo que Dios no le había llamado a hacer. Dios le dio grandes dones a Jeroboam, de administrador, de ingeniero. Tenía liderazgo, un carisma especial. Fue Dios quien lo promovió como rey para que guiara al pueblo hacia Dios, no para que se envaneciera y se creyera un dictador. Pero a Jeroboam no le importaba el llamado de Dios para su vida. Y temo que hay hombres y mujeres hoy día que tampoco les importa. Dios les ha dado algún don o un talento, pero ellos quieren cambiarlo. Quieren ser grandes ejecutivos, quieren ser personas muy populares, personas de mucho reconocimiento, y nadie dijo que eso esté mal. Lo que está muy mal es cuando usted o yo no queremos reconocer a Dios en nuestras vidas, darle la gloria, honrarlo con lo que hacemos y seguir el llamado que Él tiene para nosotros. Es decisión suya lo que usted quiere hacer con sus vidas. Inclinan sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos a través de este estudio y perdónanos aquellos que como Jeroboam o yo equivocamos el camino. Gracias porque podemos reflexionar, arrepentirnos y empezar de nuevo. Y si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. Si usted nunca antes abrió su corazón a Jesús, hoy es el momento para hacerlo. No voy a invitarle a venir al frente que cambie religión o algo que se parezca. La invitación es que usted abra su corazón a Jesús. Y si alguien dice, yo quiero abrir mi corazón a Cristo, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano en señal de recibir a Jesús y me deja orar con usted? Alguien en medio nuestro. Alguien que viene a Jesús. Señor, si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, por favor, dele una nueva oportunidad. Despídanos en paz, mas no de su presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en fin de semana. Que la paz